Shalom, amada familia de la fe, les doy cordialmente la bienvenida a cada uno de ustedes por medio de este servidor, por medio de este canal comunicativo como Nuestra Sin Censura. Vamos a darle inicio a un tema más que el Eterno nos va a permitir compartir el día de hoy, bajo el título, amados Sahin Yahayot, el plan de Elohim con los gentiles. Es una parte que se estudia en la Parashat número 12, amados Sahin Yahayot, el cual se titula Vayehi, que significa y vivió. Vamos a ir desglosando con la ayuda del Eterno este tema, que es bien interesante e importante porque vamos a ir viendo cómo el Eterno ya tenía a los gentiles dentro de su plan, amados Sahin Yahayot, desde antes de la fundación del mundo, y que dejó plasmado y ya prácticamente dicho por medio de su Torah, amados Sahin Yahayot, lo que él iba a hacer con estos gentiles. Bendito sea el Rey de la Gloria, de que ellos también alcanzarían su gracia y su misericordia, de aquellos que aceptan y que voluntariamente atienden este llamado del Eterno. Entonces vamos a levantar una tefilá, vamos a agradecerle al Padre y vamos a pedirle de que nos permita entender este tema, atesorarlo y aplicarlo. Bendito sea el Rey de la Gloria en nuestras vidas y sobre todas las cosas poder seguir impartiéndolo a nuestros hijos y a aquellas personas que estén interesadas, amados Sahin Yahayot, y que necesiten recibir este dabar, esta palabra, este maná del Eterno. Padre, te damos toda la gloria y la honra. Te pido, Señor, que te glorifiques en medio de esta enseñanza. Padre Celestial, tráenos ese conocimiento. Permite que nuestros receptores estén conforme a tu voluntad para poder recibirla, poder atesorarla y poder aplicarla. Te pido, Señor, que nuestros receptores estén alineados a tu espíritu, mi Rey, para poder que podamos comprender todo esto, mi Rey, y podamos aplicarlo a nuestras vidas. Te pido que te lleves toda oposición y que nos ayudes, mi Rey, a seguir caminando por este camino de salvación que es nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Toda cabot sea a ti por los siglos de los siglos. Amén, veo amén. Que el Eterno añada bendición a esta palabra el día de hoy y por supuesto a sus vidas, a sus hogares, a sus familiares, amados Sahin Yahayot, y que todo lo que el Eterno permita en su vida le contribuya siempre para un bien. Entonces, como ustedes han podido notar, valga la redundancia, el Eterno me permite darle título a esta enseñanza bajo el título El plan de Elohim con los gentiles. Es una porción que la vamos a estudiar en la Parashá número 12, que significa Vayehi, que significa y vivió, amados. Es tremendo porque aunque la Parashá enseña de cómo Jacob se despide de sus familiares, imparte la bendición familiar a sus hijos, a sus descendientes, amados Sahin Yahayot, les explica por medio de esta bendición lo que ellos van a vivir y lo que ellos van a esperar prácticamente de Elohim, de que Elohim actúe, obra en sus vidas para que tal bendición se cumpla en ellos y en su descendencia, y eso es lo que vamos a ir estudiando a continuación. En el ciclo anual de la Torá, la Parashá número 12, Vayehi, y se encuentra en el Sefer de Bereshit, en Génesis. Lo podemos ver en los capítulos 47, versículo 28, al capítulo 50, versículo 26. ¿Qué enseña la Parashá Vayehi, amados Sahin? Esta Parashá transmite enseñanzas muy profundas sobre el fin de la vida, la bendición, la identidad y la continuidad espiritual. Bendito sea el Rey de la Gloria del linaje de Israel. Número 1, podemos ver cómo vivir el final de la vida. Aunque habla de los últimos días, Jacob, en este caso, la Parashá se llama Vayehi, ¿no? Que significa y vivió, enseñando que la vida no se mide solo por los años, sino por el legado espiritual que dejamos. De eso se trata y de eso se basa todo esto, amados Sahin Yahayot. ¿Qué clase de legado dejamos en esta tierra antes de partir a la venidera, amados Sahin? Número 2, la importancia de la bendición. Jacob bendice a Efraín y Manasés, estableciendo el modelo de bendecir a los hijos hasta hoy, amados Sahin.
a los 12 tribus, revelando el potencial y el desafío único de cada uno, individualmente. Vemos cómo Jacob le entrega la bendición a sus hijos, y no es una bendición igual para cada uno de ellos, sino que con el propósito del Eterno, con el discernimiento, como vamos a ir viendo, amados Ajín Yahayot, que tuvo Jacob para poder impartir estas bendiciones, amados Ajín Yahayot, pues los hijos se pudieron servir. Y vemos a través de la historia cómo se fue cumpliendo estas bendiciones en cada uno de los que componen la tribu el país de Israel, las tribus de Israel. Bendito sea el Rey. Enseña que las palabras tienen poder, especialmente cuando vienen de una intención pura. Esto es importante que también lo entendamos y lo escudriñemos. Número 3. Identidad aún en el exilio. El pueblo de Israel estaba en Egipto, pero Jacob pide ser enterrado en la tierra de Israel. Se refuerza la idea de no perder la identidad espiritual incluso en tierras lejanas. Bendito sea el Rey. No importa donde usted esté, si usted es una persona que ha sido llamada, ungida por el Eterno, usted es portador de esta autoridad, amados Ajín Yahayot celestial. Y no importa donde usted se encuentre, valga la redundancia. Número 4, podemos también ver cómo es importante la responsabilidad personal. Cada tribu recibe una bendición distinta. No todos tienen el mismo rol. Cada persona tiene una misión única dentro del pueblo. Por eso no hace falta de que estemos viendo qué dones tienen los hermanos o incluso codiciando y envidiando lo que el Eterno hace con cada uno de nuestros seres amados, hermanos de la fe. Bendito sea el Rey, porque a ti también te ha impartido, te ha dado autoridad y te ha dado una tarea única que te la ha confiado solamente a ti. Y por eso es necesario que en lo personal estemos ya sintonizados con el Eterno y sepamos a lo que el Eterno nos ha llamado. Esto es muy importante. Número 5, y cierre del libro de Génesis. Hoy terminamos el libro de Génesis. Bendito sea el Rey de la Gloria. Bendigo al Rey por ello. ¿Y qué? Y esta parashá, que es Vayehi, cierra el libro mostrando el paso de una familia a una nación, el inicio del camino hacia la redención futura, que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Vamos a ver cómo el Eterno permitió de que Jacob tuviese ese discernimiento espiritual para poder saber, amados Ajín Yahayot, a quién y cómo debería impartirle la bendición. Porque el Eterno escoge, amados Ajín Yahayot, con propósitos. Y cada persona, valga la redundancia, tiene una tarea específica que desempeñar en el reino del Eterno. No todos fuimos llamados a lo mismo. Y esto es algo que debemos ir descubriendo en este caminar con el Eterno. Y así como el Eterno nos permite ir creciendo bajo su voluntad y gracia, amados Ajín, ahí vamos a ir descubriendo y discerniendo qué es lo que usted y yo tenemos que hacer de parte del Eterno. Veamos el plan de Elohim con los gentiles. Esto lo hallamos en Génesis capítulo 47, versículos del 28 al 31, enseña esto. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, o sea, en este caso para Jacob. Y llamó José a su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de su muslo, y hará conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y Joseph, en este caso Joseph, respondió: haré con tú, o contigo en este caso, como dices. Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Es tremendo como vemos, amados Ajín,
de que cada servidor del Eterno, cada persona que ha nacido de nuevo, se vuelve automáticamente hijo e hija del Eterno, amado Sahin Yahayot, y Él nos va preparando en este caminar con Él, amado Sahin, y nos muestra en sus escrituras que cuando llega el día de la partida, cada uno de nosotros lo sabremos. De aquellos, amados Sahin Yahayot, que le servimos al Eterno, que hemos nacido de nuevo y tenemos una comunión con Él. Nuestro Abba nos los va a avisar, como lo vamos a ver a continuación por medio de las escrituras, de que sus servidores supieron el día de su muerte, cuando era el día prácticamente de partir al descanso eterno, amado Sahin Yahayot, con nuestro Abba celestial. También vemos cómo en este caso Jacob reconocía la autoridad que el Eterno había colocado en su hijo Joseph, en su hijo José, y por eso le pide de que le haga ese juramento, de que no lo dejase prácticamente en tierra ajena, en tierra pagana, como lo era Egipto, amado Sahin, sino que sabiendo Jacob de que él tenía esa autoridad y ese poder de poder sacarlo y enterrarlo donde él le estaba pidiendo, pues él le pidió ese juramento. Y vemos cómo José le jura y le promete de que lo haría tal como él lo había pedido. Y le iba a conceder ese deseo a su padre, bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Qué hijo no le gustaría conceder los deseos a sus padres? Por supuesto, y viceversa. Entonces vemos cómo en este momento Jacob, aunque estaba ya de avanzada edad, amado Sahin, porque tenía más de 140 años aproximadamente, coge otra vez fuerzas, estando ya en el lecho de muerte. ¿Para qué? Para impartir la bendición. Entonces vemos un Jacob que físicamente, corporalmente estaba ya prácticamente acabado, porque ya casi ni veía ni nada, amado Sahin, como enseña la Torá. Mas sin embargo, espiritualmente vemos cómo se cumple ese principio que nos enseña el apóstol Pablo, que aunque esto de afuera se está deteriorando, lo dentro se está renovando cada día más. Y vemos cómo toma, y en este caso, fuerzas Jacob en lo espiritual, con la autoridad que el Eterno le había delegado para poder impartir la bendición y prácticamente, proféticamente hablando, anunciarle a sus hijos lo que acontecerían con ellos. Bendito sea el Rey. Esto lo vemos, por ejemplo, con el apóstol Pedro, de cómo vamos a saber el día de nuestra partida, aquellos que tenemos una comunión íntima con el Eterno. Dice segunda de Pedro, acompáñenme por favor, capítulo 1, versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Adón Yeshua HaMashiach me ha declarado. Entonces Pedro tenía conciencia clara que su muerte estaba cerca. ¿Y por qué cree usted que él sabía que ya su muerte estaba cerca, que le había llegado la hora de partir? Porque el Eterno se lo había comunicado, amados aquí. Esto también lo vemos en el apóstol Pablo. Segunda de Timoteos, capítulo 4, versículos del 6 al 7 enseña: porque yo ya estoy para ser derramado como ofrenda, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. Pablo sabe que va a morir pronto y lo expresa con paz y seguridad espiritual. Esto es muy importante, amados Sahin. Para que usted me entienda a lo que quiere enseñar Pablo, el que nada debe, nada teme. Por eso es importante estar siempre prestos a hacer las cosas como lo establece Torah, amados Sahin Yahayot, a vivir vidas sinceras, acorde a lo que enseña nuestra Torah del Eterno, amados Sahin Yahayot, y así poder estar preparados y listos, de que no tengamos de nada que avergonzarnos, amados Sahin, ya que nuestro pasado nos perdonó el Eterno y dice que esos pecados los echó al fondo del mar y ya no se acuerda de ellos, dándonos a entender de que nuestro pasado ha sido enterrado y que ahora cuenta la vida nueva en Yeshua. Y por eso nos debemos esforzar para que este varón interno, lo espiritual, vaya creciendo cada vez más en nosotros
y nos contribuya a que usted y yo podamos estar tranquilos en toda shalom y paz espiritual en el Eterno, en el día que el Eterno ya tiene destinado en que usted y yo partamos. Moshe, por ejemplo, en Deuteronomio 31:14 enseña: y Yahweh dijo a Moshe, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. ¿Se da cuenta cómo el Eterno nos va a decir, amados Ahin Yahayot? ¿Cómo? No lo sé, pero de que te va a poner en el sentir de que ya estás ya a punto de partir, amados Ahin Yahayot, si eres un servidor de él, lo va a hacer. Bendito sea el Rey de la Gloria, y le dará a la mayoría la oportunidad de organizar su casa e incluso de despedirse. Bendito sea el Rey de la Gloria de sus seres amados. Bendito sea el Rey, como lo hemos visto en la mayoría de los servidores del Eterno. Entonces, Elohim le anuncia directamente que su muerte se acerca. Mire, y llega el día de la bendición. Bendito sea el Rey. Entonces hemos visto cómo el Eterno fue preparando a Jacob. Le dijo que ya se acercaba el día de su muerte, porque antes de morir y fallecer tenía que impartir la bendición. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y pudo discernir de parte del Abba lo que le correspondía a cada uno de sus hijos, de su linaje. Y esto lo vamos a ver en Génesis capítulo 48, versículos del 1 al 7. Enseña así: sucedió después de estas cosas que dijeron a Joseph, he aquí que tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, entendido José, en este caso, amados Ahin. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces, dice aquí, y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo Joseph viene a ti. Entonces se esforzó Israel. Mire que ya no sale el nombre de Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel. Se esforzó porque ahora sí le cambia el nombre de Jacob a Israel, porque ahora viene el Israel. Amados Ahin Yahayot, la parte espiritual de Jacob, lo que el Eterno logró en Jacob, amados Ahin Yahayot, por medio de esta caminar con él. Bendito sea el Rey. Cuando él tuvo que impartirle la bendición a Jacob, tuvo que peleársela. ¿Se acuerdan? Que estuvo disputando con el ángel toda la madrugada por esa bendición. Y aquí viene prácticamente entonces ya Israel con la autoridad delegada de parte del Padre para poder impartir la bendición. De verdad que las escrituras del Eterno es una cosa maravillosa. Me quedo aterrado cada vez que profundizo más y más en la Torá, de cómo los nombres y todo lo que aparece en las Sagradas Escrituras no es coincidencia. Siempre tiene, amados Ahin Yahayot, un Zusammenhang, como decimos en el idioma alemán. Tiene una conexión. Entonces, dice aquí, el Dios omnipotente, ya Israel cogido con esta fuerza del Eterno, tomado por esta fuerza del Rey, y se sentó sobre la cama, y dijo a Joseph, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo, he aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia, después de ti, por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y lo que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén, amados Ahin Yahayot. Es tremendo como el Eterno en este caso, amados Ahin Yahayot,
permite de que en este caso los hijos de Joseph fuesen bendecidos, ya que conocemos la historia bíblica de cómo la primogenitura se la llevó José, amado Sajín Yahayot, por cuanto Rubén, amado Sajín, hizo lo que hizo, que cometió vileza en medio de su familia, descubrió la desnudez de su padre, como enseña Torah, amado Sajín Yahayot, ya que se acostó con una de sus concubinas, así perdió la bendición, la heredad como primogenitura, y en este caso fue Joseph quien la recibió, quien el Eterno le plació, amado Sajín Yahayot, que recibiese esta primogenitura. Y por eso fueron bendecidos primeramente la casa de José, amado Sajín Yahayot, porque el capítulo que le sigue, en este caso, comienza Jacob ya a bendecir a sus demás hijos, amados Sajín, a los hermanos de José. Entonces vemos cómo el Eterno, en él no hay coincidencias, sino que él es un Dios de orden, y así como él es un Dios de orden, él va haciendo conforme se establece, por supuesto, en el orden. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y vemos cómo estos dos hijos de él son bendecidos, amados Sajín Yahayot. Como ustedes pueden ver a continuación, ahí les va a salir a ustedes una fotografía de estos dos nombres, lo que realmente significa, amados Sajín Yahayot, estos dos nombres, que es prácticamente Manasés y Efraín, en su idioma hebreo y en el idioma español. Y vamos a ver lo que significa el nombre Manasés. Bendito sea el Rey de la Gloria, quien fue realmente el primogénito, más cuanto vamos a ver de que no fue Manasés quien recibió la primogenitura, sino fue prácticamente Efraín. Entonces vemos en Manasés que Manasés, el nombre significa Elohim me hizo olvidar. Por eso cuando nació el primogénito de José, después de todo lo que José vivió, amado Sajín Yahayot, le coloca a este hijo, amado Sajín Yahayot, Manasés, que significa Dios me hizo olvidar. O sea que prácticamente, como usted puede ver, esa cadena fue rota de su pasado, de todo lo que tuvo que vivir, de todo lo que tuvo que enfrentar, de todo lo que tuvo que padecer, sufrir, amado Sajín Yahayot, para la restauración, y en este caso, amado Sajín Yahayot, para la percepción del pueblo de Israel, ya que sabemos cómo el Eterno envió esa hambruna. En Efraín, vemos el nombre de Efraín, que significa Dios me hizo fructificar, amado Sajín. Esto es tremendo porque aquí podemos ver, amado Sajín, cómo el Eterno le permite, ya que enseña la misma Torah, que Él es el que coloca los nombres de las familias, amados Sajín Yahayot nuestras, y Él es el que da nombre a cada ser, ya que Él es nuestro creador, nuestro Padre Celestial, y le pone a Efraín, Dios me hizo fructificar, y vamos a ir viendo el por qué esto no es una coincidencia, amados Sajín Yahayot, a continuación. Bendito y exaltado sea el nombre del Eterno. Mire, Jacob recibe promesa de Elohim. Vamos a ver de que Jacob estaba calificado para impartir esta bendición sacerdotal, amados Sajín. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 28, versículos del 13 al 15. Enseña, yo soy Yuhet Pahei, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y he aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras. Aquí Dios ratifica, amados, en Jacob la promesa abrámica. Tierra, descendencia, presencia y protección. ¿Se da cuenta? O sea que había sido prácticamente en este caso heredero de esta promesa que se le entregó a su abuelo Abraham, amado Sajín. Él fue la continuidad de esta promesa que el Eterno derramó en Abraham. En Génesis capítulo 35, del versículo 11 al 12, enseña, también le dijo Elohim, yo soy el Elohim omnipotente,
crece y multiplícate. La tierra que di a Abraham y a Isaac la daré a ti. Entonces ya estamos viendo cómo el Eterno le dio esa pista de que a través de Jacob serían benditas las naciones, de que el Eterno ya había decidido prosperar a Jacob y hacerlo fructífero. Ahora, como sea la palabra en español, bendito sea el Rey de la Gloria, y permitió de que él se pudiera, en este caso, pues, proclamar Padre, amado Sahin Yahayot, de naciones, bajo, por supuesto, la promesa de nuestro padre Avino, como lo fue a Abraham. Mire, Jacob recibe autoridad espiritual. Entonces vemos el llamado, cómo lo tuvo, bendito sea el Rey de la Gloria, las promesas que se le fueron impartidas a él, y ahora vamos a ver la autoridad espiritual que el Eterno depositó en Jacob, para entender todo este principio. En Génesis capítulo 32, 28 enseña: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Bendito sea el Rey. El cambio de nombre representa autoridad espiritual, por supuesto, identidad y gobierno. Israel significa el que gobierna con Elohim. Al momento de que el Eterno está luchando con Jacob en la madrugada, amado Sahin Yahayot, para darle a entender muchas cosas, para darle y impartirle esa autoridad espiritual, para que las promesas que él había entregado a su abuelo Abraham y a su padre Isaac se pudiesen cumplir también en el amado Sahin. Le cambia el nombre a Israel y ahí automáticamente le imparte la autoridad celestial. Bendito sea el Rey de la Gloria legítimamente. Y por eso le pone el nombre de Israel, que esto significa el que gobierna con el Eterno. Entonces vamos a ver Génesis capítulo 48 y vamos a leer los versículos del 8 al 14, porque aquí viene algo bien interesante y bueno. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quién son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Elohim me ha dado aquí. Ya de lo avanzado de edad que estaba, que casi ya no veía, amado Sahin Yahayot, y ya no percibía, pues por eso preguntó: ¿quiénes son estos? No es que no los haya visto antes, amado Sahin Yahayot, o conocido, sino que ya su avanzada edad no le permitía reconocer, y por eso le pregunta a José en este caso, a Joseph, que quién era, y él le dice: son mis hijos, que Elohim me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, ¿se da cuenta? Que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, ¿por qué no dice Jacob aquí el nombre, sino Israel? Porque ya estaba en la esfera, estaba prácticamente ya en el momento espiritual de bendecir, amados Sahin Yahayot, a su descendencia, algo que era muy importante que él hiciese antes de partir, por supuesto. Y mire lo que dice: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Elohim me ha hecho ver también a tu descendencia, para que vea lo bello que es el Eterno, amado Sahin. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces tenemos aquí la escena donde el Eterno permite que primeramente fuese la casa de José con sus descendientes, amados Sahin Yahayot, ¿a qué? A que fuesen bendecidos, ya que él era el primogénito. El primero que se bendice es el primogénito, amados Sahin Yahayot. Entonces, como legítimamente
y voluntad del Eterno, amados Sahin Yahayot, voluntad divina, fue de que él tuviese la primogenitura y así siguiese la primogenitura en José. Entonces fue traído a ellos, fueron bendecidos por parte de Jacob en este momento, como lo vamos a ir viendo a continuación. Y es normal de que en este caso José haya colocado a su diestra a su primogénito, que era Manasés, ya que la bendición primeramente la recibe el primogénito. Bendito sea el Rey de la Gloria, por los derechos tales como primogénito que tenía Manasés. Mas, sin embargo, vemos, y vamos a ir viendo a continuación qué fue lo que pasó. Vamos a ver cómo es importante de que la imposición de manos, amados Sahin Yahayot, no se haga con ligereza. Vamos a ver lo importante que es en el reino del Eterno la imposición de manos, y es algo que tenemos que tomar con mucha responsabilidad, como lo vamos a ir viendo a continuación. Por ejemplo, en el Brit Hadashah, lo que le llaman el Nuevo Testamento, Yeshua impuso las manos. Esto lo vemos en Mateo 19, versículos del 13 al 15, donde enseña el Abba. Les imponía las manos y oraba. Bendito sea el Rey de la Gloria, impartiendo la bendición y cuidado espiritual. En Marcos 6:5 enseña, pues puso las manos sobre unos pocos enfermos y los sanó. Se da cuenta la importancia que tiene la imposición de manos y que también tenemos que tratar esto con responsabilidad y no con ligereza. Con mucho cuidado tenemos que llevar esto, amados aquí, dándonos a entender lo importante que es la sanidad divina, amados aquí. Para sanar y milagros, también vemos también que es importante la imposición de manos. En Marcos 16:18 enseña, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira lo que el Eterno está diciendo. Para sanar a una persona, amados Sahin Yahayot, de acuerdo al Eterno, dice que es necesario también la imposición de manos. Por eso, aunque a veces oramos por personas a distancia, levantamos las manos a dirección a ella. ¿Por qué? Porque eso es un principio y una enseñanza bíblica que el Eterno nos dejó, de ese parámetro de cómo nosotros debemos impartir la mano y cómo debemos hacer el proceso para la sanidad o para impartir la bendición, etc. Aquí afirma la autoridad espiritual delegada de parte del Abba. En Hechos 28:8 vemos cómo Pablo puso las manos sobre él y lo sanó, sobre una persona que necesitaba la sanidad, amados Sahin. Imposición como canal del poder de Elohim. Alabado su nombre. También podemos ver la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Mira lo tremendo y lo poderoso que es la imposición de manos, cuando somos personas del Eterno, por supuesto, nacidas de nuevo y llenas del poder de Elohim. Hechos capítulo 8:17 enseña, les imponían las manos y recibían el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo del Eterno. En Hechos 19:6 enseña, cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu de Elohim. ¿Se da cuenta? Porque usted no se puede dejar imponer las manos de cualquier persona. Porque, amados Sahin, usted no conoce sus vidas. Bendito sea el Rey de la Gloria. Usted no sabe si esa persona, amados Sahin Yahayot, vive en la santidad que amerita y se necesita vivir, amados Sahin, para poder impartirle lo positivo, la bendición del Eterno. Bendito sea el Rey de la Gloria, y que venga realmente esa imposición del Abba. Usted imagínese que usted se deje imponer las manos de personas que no conocen. Muchas personas que van de iglesia en iglesia, en Cajal, y qué pasa y qué acontece, y como viven desesperados, viven buscando una bendición, a lo mejor material, algo que los llene, amados Sahin Yahayot, se dejan imponer las manos de cualquier persona que pide a la gente que pasa delante para que oren por ellos, sin conocer, amados Sahin Yahayot, sin saber su estilo de vida, sin saber si realmente son servidores del Eterno. Por eso nos enseñan las Escrituras que debemos tener cuidado con esto.
Bendito sea el Rey de la Gloria. Debemos madurar en esa área. Alabado su nombre. También podemos ver la imposición de manos para el ministerio y envío. Para poder una persona enviarla y que pueda tener un ministerio. En Hechos capítulo 6:6 enseña, orando, les impusieron las manos para impartir esta bendición, amados Ahin Yahayot, e iniciarlo a un ministerio. Confirmación y comisión ministerial. Alabado sea el nombre del Eterno. Lo vemos en Hechos capítulo 13, versículos del 2 al 3, donde dice: ayunando, llorando, les impusieron las manos y los despidieron, enviándolos como misioneros, como apóstoles. Bendito sea el Rey de la Gloria de la fe. Y también podemos ver como instrucción apostólica la imposición de manos. En 1 Timoteos 4:14 enseña: no descuides el don que hay en ti con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Se da cuenta? Muchos de nosotros fuimos directamente, amados Ahin Yahayot, bendecidos, ungidos de parte del Eterno. Muchas personas también han sido bendecidas a través de la imposición de manos de sus hermanos, amados Ahin Yahayot, y de la persona encargada en el ministerio, en este caso pastoral o evangelista, amados Ahin. Y vemos de que la tarea nuestra es que cuando el Eterno nos haya llenado de su espíritu, bendito sea el Rey de la Gloria, usted y yo nos mantengamos, amados Ahin, en esa llenura, y que no descuidemos ese don que ha colocado el Eterno por medio de imposición de manos en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor ya estamos descuidando lo que el Eterno nos ha entregado por esa imposición de manos que tuvimos algún día en este caminar, en este comenzar en el Eterno? Y eso es importante revivirlo en este caso, perdón, amados. ¿Y qué? Y no descuidarlo. En 2 Timoteos capítulo 1, versículo 6 enseña: avives el fuego del don de Elohim que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le recuerda a Timoteo de que lo que le impartió Pablo a través de la imposición de manos no fue cualquier cosa. Alabado sea el Rey de la Gloria. Y que es necesario de que no lo descuidemos y que lo estemos avivando constantemente. Es necesario avivar ese don, ese llamado que el Eterno nos ha hecho, amados Ahin Yahayot. El mismísimo David lo reconoció en uno de los salmos y dijo: Padre, renueva en mí, bendito sea el Rey de la Gloria, en su interior ese corazón, bendito sea el Rey de la Gloria, para que pudiese otra vez experimentar el gozo de su salvación. Por eso es tan importante que usted y yo vivamos así con el Elohim, amados Ahin. El Eterno no está buscando cotorras, loritos que constantemente le estén repitiendo las mismas cosas al lado, sino el Eterno quiere una comunión genuina, íntima con sus servidores, con sus hijos e hijas. Y en esa comunión, amados Ahin Yahayot, se trata y se basa de que usted le dé el tiempo que él necesita, de que usted le dé, amados Ahin Yahayot, que él desea, anhela, que usted comparta con él. Alabado su nombre, para poder que usted pueda ser llena de su presencia, para poder que él le pueda hablar, para poder que él la pueda a usted guiar, y así sucesivamente con todas las cosas. Por eso es importante de que no descuidemos esto. En Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 2, enseña la doctrina de la imposición de manos, fundamento doctrinal de la fe en el Mesías, en Mashiach en este caso, amados Ahin. Muy importante. Y también nos enseña el Brit Hadashah por medio de Rab Shaul, que es necesario de que tengamos cuidado con la imposición de manos. El Eterno, amados Ahin Yahayot, siempre me ha recordado la importancia que tiene de que tengamos cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos,
cuando impartimos manos. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro ser no vive cualquier ser, amados aquí. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y dice que el don y el llamamiento del Eterno es irrevocable. Entonces, dándonos a entender de que así como el Eterno nos dio la autoridad, también nos exige de que usted y yo tratemos esa autoridad, amados Sahin Yahayot, con respeto, con temor, con temblor, con responsabilidad. O sea, ser responsable a la hora de usar lo que el Eterno nos ha entregado a disposición para el beneficio de las almas, amados Sahin. Y eso lo advierte Pablo en 1 Timoteo 5:22, donde enseña: no impongas con ligerezas las manos a ninguno, porque enseña de que nos podemos hacer partícipes, amados Sahin Yahayot, incluso de sus pecados en ese momento. Por eso, si eres un pastor que me estás escuchando, un evangelista o un hermano de esto de que se sienten y se encienden como en fuego en medio de una oración, en medio de un culto, y ya quieren poner las manos a cualquier persona que está a su alrededor para sacar demonios, para yo qué sé. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entiendan este principio bíblico y tomen eso con responsabilidad y no con ligereza. Deje la emoción a un lado y déjese dirigir por el Raja Kodesh a quién puede usted imponer las manos y a quién no. ¿Para qué? Para que usted no se haga responsable y partícipe de sus pecados, como nos enseñan las Escrituras. Debe hacerse con discernimiento y responsabilidad. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y ahora sí, viene una parte bien interesante donde Jacob va a bendecir a los hijos prácticamente de Joseph. Y aquí se va a dar algo que José al principio no entendió, y por eso enseña las Escrituras que se enojó con su padre Jacob, ya que no bendijo conforme José pensaba que vendría la bendición de parte de su padre. Vamos a verlo a continuación. En Génesis capítulo 48, versículos del 15 al 22 enseña esto. Y bendijo a Joseph diciendo: el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Jacob, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Mira cómo en este caso Israel reconoció, amados Sahin, que su caminar fue con el Eterno, que la prosperidad que tuvo, la bendición que tuvo, cómo fue protegido, todo vino de parte de Elohim, amados Sahin Yahayot, y de su ángel. Y mira lo que dice. Y dice aquí: el ángel que me libertó de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José, mira, aquí viene la parte interesante, que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, o sea, sobre, no el primogénito, sobre Efraín, porque con la mano derecha se bendice, amados Sahin Yahayot, con a los primogénitos, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Mira lo que se atrevió José a hacer, amados Sahin Yahayot, en plena bendición sacerdotal que estaba impartiendo su padre. Bendito sea el Rey. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Bendito sea el Rey de la Gloria. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendeciré Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín, como a Manasés. Y puso Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José:
he aquí yo muero, pero Elohim estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Por cuanto Joseph, en este caso, era el primogénito, amados Sahin Yahayot. Él se estaba llevando la bendición del primogénito en este caso, para su descendencia. Entonces aquí les pongo otra vez la foto, en la imagen donde sale estos dos nombres, Manasés y Efraín en su original hebreo también, que indica un patrón espiritual, un proceso del gentil al mismo tiempo, como lo vamos a ir viendo. Entonces, Manasés significa el dejar de vivir gobernado por la identidad del pasado, amados Sahin, como lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo 22. Y Efraín significa fructífero, doble fruto, amados Sahin, como lo vimos, que significa fructificar en la nueva identidad como pueblo del pacto. Entonces ya estamos viendo por qué, amados Sahin Yahayot, en este caso Jacob bendijo a Efraín como primogénito, porque ya el Eterno le había hecho, como lo leímos en Génesis y en la Torá del Eterno, de cómo le había prometido de que a través de su descendencia iba a ser fructífero y que lo iba a multiplicar como las estrellas de arriba, como también se lo venía prometiendo desde Abraham y Isaac, amados Sahin, dándonos a entender de que él sabía muy bien a quién le iba a reposar esa bendición. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y lo vemos en Efraín, porque entendió el principio, amados Sahin Yahayot. Sabía que Efraín iba a ser el fructífero. Por eso el Eterno permitió de que se llamara Efraín, que significa fructífero, doble fruto. Alabado su nombre. Entendió Jacob, amados Sahin, que por medio de Efraín iban a ser las naciones bendecidas. Había entendido, amados Sahin Yahayot, que no solamente el pueblo de Israel iba a ser, en este caso, fructífero y bendecido, con bendiciones eternas, sino también las otras naciones, los gentiles, amados Sahin. Alabado sea el Rey de la Gloria. Había entendido la Torá, las promesas que le había entregado el Eterno a Abraham, amados Sahin Yahayot, de que su pueblo iba a ser esclavo durante 400 años en tierra pagana, en tierra de gentiles. Y había entendido Abraham, amados Sahin, como Isaac y Jacob, que por medio de ello se iba a mezclar el linaje. Bendito sea el Rey. Y así pudo deducir Jacob en quién debería reposar la bendición, en este caso, de primogénito. Y simplemente por el nombre que el Eterno le dio a Efraín, dándole a entender como señal, en este es que va a haber la fructificación, el doble fruto. Alabado su nombre. Como lo vemos en Juan 15:5. Bendito y exaltado sea el Rey de la Gloria. Se da cuenta que no hay coincidencia, sino diosidencia. Todo ya está planeado de parte del Eterno, amados Sahin. El que estudia la Torá, el que profundiza con un corazón sincero, buscando siempre hacer lo correcto, amados Sahin Yahayot, el Eterno te va a ir mostrando todo esto, amados Sahin. Te va a ir mostrando, te va dando el entendimiento, te va, amados Sahin Yahayot, abriendo esos ojos cada vez más y vas a poder entender todo. Bendito sea el Rey, para que estés lo mejor preparado posible y así poder seguir enseñando a otras personas. Alabado su nombre. Entonces vemos ya por qué Jacob había entendido que la bendición se la tenía que llevar Efraín, porque el nombre ya lo decía, amados Sahin. En la cultura hebrea, el nombre siempre significa algo muy importante, amados Sahin. Ya que el Eterno es el que da los nombres, de acuerdo a Torá, había entendido Jacob, en este caso Jacob, que la bendición
debería reposar sobre Efraín. A Manasés también, amados aquí. Manasés, en este caso, también se llevó su bendición, pero no como la bendición de primogénito que se llevó Efraín. Bendito sea el Rey de la Gloria, por cuanto en Efraín estaba depositada la promesa de parte del Padre que traería ese doble fruto. Bendeciría al pueblo de Israel y al mismo tiempo a los gentiles. Mire, ¿cómo fue que supo Jacob exactamente quién sería el elegido de Labán? En Génesis 28, 3, 4, para que lo tengamos aún mejor, enseña esto: y el Elohim omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Elohim dio a Abraham. ¿Se da cuenta? Por eso recibió prácticamente José después directamente con sus hermanos la bendición sacerdotal de parte de Jacob y del Eterno, donde le dijo de que él sería prácticamente esas ramas, amados Ahin Yahayot, que se iban a extender sobre el muro, dándonos a entender de que por medio de José, por medio de Efraín, serían benditas las demás naciones. Mira qué bella es la palabra del Eterno, que se explica por sí sola. Mire, promesa dada a Jacob antes de ir a Aram, reafirmando el pacto abrámico. En Génesis 28:14 enseña: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Se da cuenta? ¿La simiente de quién? De José. Bendito sea el Rey de la Gloria, que le plació el Eterno que Efraín fuese esa simiente que se iba a esparcir entre la tierra. Bendito sea el Rey de la Gloria, y se extendería al occidente, al oriente, al norte y al sur, para que las demás naciones también pudiesen ser partícipe de esta bendición tremenda. Y la visión de la escalera en Betel, promesa directa del Eterno a Jacob. En Génesis 35:11 dice: también le dijo Elohim: yo soy el Elohim omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y mira lo que le estaba diciendo, amados Ahin Yahayot, que tanto el pueblo de Israel como una nación que le prometió el Eterno, amados Ahin Yahayot, que levantaría en él, y un conjunto de naciones, hablando de los gentiles, que saldrían de sus lomos. ¿Por qué? Porque al ser las 10 tribus de Israel esparcidas en medio de las naciones, pues hubo mezcla de linaje. Y por eso hay muchas personas, amados Ahin Yahayot, que desconocen de que llevan linaje judío en sus venas. Bendito sea el Rey de la Gloria, y que son portadores de esta promesa. Y que el Eterno es lo que está haciendo en estos tiempos finales, cumpliendo esta promesa, amados Ahin Yahayot, de Génesis 35:11. Y está despertando y llamando a su pueblo, aquellos que, amados Ahin Yahayot, hasta desconocen que son del linaje judío. Y aquellos que no lo son, también les está dando la oportunidad, y le está dando parte en su reino por medio de ellos, aquellos que quieran acceder a este llamado bello que el Eterno tiene para sus vidas. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, amados Ahin Yahayot? El cómo Jacob cruza las manos en forma de X, bendito sea el Rey de la Gloria en este caso, y esto es algo que vemos que es como señal de pacto. Hasta el día de hoy, amados Ahin Yahayot, usamos la X como señal de pacto. Aquí les voy a colocar una imagen a continuación. Están viendo un contrato. Usted ve que para firmar un contrato, o donde usted tiene que poner su firma para comprometerse a que usted va a cumplir, bendito sea el Rey de la Gloria, lo que usted está firmando, lo que usted está pactando con otra persona o con otra identidad, amados Ahin, siempre le colocan a uno una X donde uno debe firmar, ¿verdad que sí?
Pues, amados Ahin Yahayot, no es casualidad, sino que esto es algo que ya se practicaba desde la antigüedad, amados Ahin Yahayot, y que se continúa practicando hoy en día. Y por eso usted ve siempre una X donde usted tiene que firmar. ¿Dónde tengo que firmar? Viene y le hace una X en la hoja. Ahí donde está la X, dándonos a entender de que ya al usted firmar, usted se está comprometiendo. Usted ya se está, en este caso, se está pactando. Está pactando con la otra persona o con la otra identidad. Entonces vemos cómo la palabra del Eterno es hermosa, es eficaz, explica ella misma cómo el Eterno ha codificado, pero al mismo tiempo cómo muestra, amados Ahin Yahayot, el porqué de las cosas, el porqué los nombres, el porqué permite lo que permite, el porqué se lleva uno la bendición, el otro no. Amados Ahin Yahayot, todo tiene una explicación en la Torah del Abba. Solamente hay que pagar el precio de indagar en ella, en estudiarla, ¿verdad que sí? Y usted verá cómo sigue descubriendo muchas cosas que le van a beneficiar a usted y a su descendencia, amados Ahin Yahayot. Así que, sin más nada que agregarles, vamos a levantar una oración, vamos a darle gracias al Eterno, a pedirle de que nos continúe enseñando, que nos continúe permitiendo que usted y yo crezcamos a la estatura que Él demanda, amados Ahin Yahayot, para ir conociendo cada vez más esta belleza de Rey a la cual usted y yo le servimos. Amén. Vamos a levantar esa tefilá. Padre Celestial, gracias por tu presencia, gracias por todo, mi Rey. Gracias por esta enseñanza que nos has dado el día de hoy. Gracias porque tu Torah, mi Rey, es eterna. Tu Torah es perfecta. No hay error en ella. Bendita sea tu presencia. Gracias por permitir, Señor, que podamos indagar en ella, escudriñarla y poder atesorarla en nuestros corazones. Te pido, Señor, que te manifiestes y te pido, Señor, por aquellas personas que están escuchando este mensaje, han escuchado esta enseñanza y que tengan algún problema. Padre, ten misericordia de ellos, mi Rey. Súple conforme a su necesidad. Ten misericordia, guárdalos, dale ese refrigerio en este momento, mi Rey, que necesitan. Si hay enfermos, sánalos, mi Rey, muéstrale que tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos, que tú sigues sanando, tú sigues libertando, mi Rey, y tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Te bendecimos, Padre, te honramos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde, hasta este Shabbat que viene con una nueva enseñanza que nos permitirá el Eterno recibir. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Un fuerte abrazo. Shalom. Y como tenemos acostumbrado a decir en este canal, hasta un próximo video. Shalom.